Hola, mi nombre es Adriana Viloriostegui y soy pasante de la licenciatura de Psicología. En estos momentos les voy a hablar acerca de la entrevista clínica. Para esto hice unas diapositivas ya que pues se me puede olvidar alguna cosa y esto me puede ayudar. Tomemos en cuenta que es importante utilizar la tecnología para muchas cosas y una de ellas es la ayuda para nuestra entrevista. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Algo de lo que les quiero hablar es de la comunicación no verbal que tienen los pacientes y también los terapeutas. Esto significa que es todo aquello que interviene en la comunicación y que no son palabras. ¿A qué me refiero? Puede ser un gesto, una mirada, una acción como lo estoy haciendo ahorita, un movimiento de manos, un movimiento de pies, etc. Es todo aquello que no se dice con la boca, pero que lo expresan nuestros movimientos y nuestros gestos. Bueno, parte de ello tiene esta comunicación no verbal componentes básicos y que son la cinesia, que son los gestos, la postura y la expresión facial, como también la mirada. La proxémica, que es el espacio personal, la distancia entre los interlocutores. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, llega el paciente y un paciente puede estar o muy pegado de ti o muy lejos. Eso también se interpreta dentro de la psicología. Otra cosa también es como les dije, los gestos, el movimiento, esto puede expresar mucho, ¿ok? El contacto físico. Hay casos muy variados y es muy difícil que haya como tal un contacto físico, por ejemplo, con el terapeuta. O sea, no puedes de repente llegar y tocar, ¿no? O tocarlo, abrazarlo, no sé, etcétera. Pero hay casos en el que se puede dar y es válido. O sea, ese contacto físico también interpreta cosas de la sesión. Otra cosa también son los factores ambientales. Es muy importante la estructura, luz, decoración, apariencia del profesional. Bueno, con eso también tomemos en cuenta que nuestra apariencia física pues dice mucho de nosotros, de nuestra carrera, de lo que queremos representar, pero también el lugar a donde tú atiendes a tu paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, como psicólogos pasantes de aquí del Politécnico, los atendemos en el CAPSI, que es un lugar a donde hay cubículos y ahí damos la atención profesional de psicología. En el cual pues hay espacios y eso tiene que ver mucho en la sesión, ¿no? Por ejemplo, pueden ser iluminados, puede que no estén iluminados, pueden ser ventilados o que no estén ventilados. Eso también va a reflejar la comodidad que tú le estés brindando o no al paciente. Pero eso también va a depender de cada persona, ¿no? En cómo va a decorar su cubículo. O sea, todo eso va a ser una manera de interpretar tanto el terapeuta como cómo está sintiendo el espacio el paciente. Ahora vamos a ver la importancia que tiene la comunicación. A ver, saber mirar al paciente, conocer y detectar qué nos transmite sin hablar el paciente. ¿A qué me refiero? Conocer y detectar qué nos transmite sin hablar el paciente. Mirar al paciente no nada más es verlo con nuestra vista, no, claro que no, es observarlo, es observar lo que realmente a lo que viene el paciente. Porque una cosa es que el paciente a mí me pueda decir que está alegre, que está contento, que su vida es maravillosa, y otra cosa es lo que sus gestos o su misma expresión corporal me está diciendo. Me puede decir, soy feliz, soy el hombre más feliz, la mujer más feliz, sin embargo puede tener esta postura, ¿no? O la cara así, estoy contentísimo, ¿no? O sea, eso también va a expresar muchas cosas y va a depender también del paciente y del terapeuta de cómo lo esté interpretando. El paciente nos mira. Lo que le transmitimos a través de nuestro lenguaje no verbal es muy importante para el paciente. Eso también quiere decir que va a contar mucho de cómo nosotros nos expresemos ante él. Y como bien lo dije hace un momento, no nos va a ver nada más en nuestra apariencia, que va a contar mucho, claro, pero también va a ver realmente lo que nosotros estamos queriendo demostrar o hacerle creer al paciente, ¿ok? Porque una cosa es lo que yo quiero demostrar y otra cosa es lo que el paciente tal vez está viendo de mí. También saberlo y utilizarlo es pues importante para nosotros. Claro, como terapeutas es importante saber lo que le estamos reflejando al cliente, ¿no? O sea, no podemos reflejar a lo mejor
quiero reflejar empatía, quiero reflejar, no sé, que me importa el cliente y no puedo estar así como que el cliente me está hablando y así, ¿no? Porque obviamente no reflejaría esa importancia, esa empatía con el paciente. Otra de la comunicación no verbal y relación clínica es el contacto visual y facial, la mirada. O sea, él me puede estar viendo y diciendo las cosas, me puede estar observando, pero otra cosa es que me esté hablando y que a lo mejor esté así o esté así. Eso también quiere decir mucho, y también yo como terapeuta pues le vamos a representar muchas cosas cuando el paciente a mí me está hablando y yo hago esto, ¿no? O sea, esos también son indicadores muy importantes. El silencio, la escucha activa. Es muy importante también el que nosotros respetemos los silencios de los pacientes, porque muchas veces el paciente te va a decir algo y se va a quedar callado, ¿no? O tú le vas a preguntar algo y se va a quedar callado. El quedarse callado a lo mejor no es que no sepa qué decirte, es que a lo mejor la situación que te va a decir o que te va a contar es sumamente difícil. Entonces, saber respetar y darle su tiempo de que el paciente hable y se exprese. Ajá. No podemos de lleno decirle otra pregunta para que él hable. Entonces ahí tú reflejas el nerviosismo como terapeuta y muchas cosas más que estás pues predisponiéndote ante la situación, ¿no? Entonces es respetar ese silencio del cliente. La sonrisa. Bueno, la sonrisa es muy importante porque como lo ven, yo creo que queremos como terapeuta reflejar algo, ¿no? Reflejar esa importancia, me importas, a lo mejor, no sé, tienes un problema y entiendo que sea muy difícil, pero para todo yo creo que hay una salida y una solución. Entonces, nuestra sonrisa es muy importante. Obviamente no tampoco una sonrisa fingida, que no sintamos, ¿por qué? Porque el cliente obviamente se da cuenta y es una parte muy importante de nuestro trabajo. El aspecto del profesional. Bueno, otra parte sumamente importante es cómo te ven. ¿Cómo te ve el paciente? Si realmente él viene y observa, por ejemplo, un terapeuta en tenis, no sé, en una playerita aquí, algo descotado, no sé, una minifalda, cosas así, no quiero decir que esté mal o no quiero decir que no se pueda, sino que va a contar mucho tu aspecto físico para ver qué le estás demostrando al paciente. Ajá. Siempre o a lo mejor los terapeutas pretendemos reflejarles algo al paciente, pero con una minifalda a lo mejor no voy a reflejar eso que quiero reflejar, esa seguridad, esa comprensión, esa empatía, ese respeto, etcétera, etcétera. Entonces cuenta mucho nuestra apariencia física. El primer minuto, la recepción. ¿Cómo recibimos al paciente? El hecho de mirarlo a la cara supone reconocerlo como lo que más nos importa, ¿ok? Por ejemplo, llega el paciente, lo saludas, te presentas. No vas a presentarte, hola, soy tal, no. Vas a darle una importancia. Hola, mi nombre es tal, me dedico a tal, etcétera, etcétera. Siempre mirándole a los ojos, demostrándole esta empatía y esta importancia como caso clínico o como paciente. Durante la entrevista es fundamental a la hora mostrar empatía. Lo he venido repitiendo desde que inicié estos comentarios. La empatía es una parte fundamental de toda mi entrevista. Si no existe eso, a lo mejor no podemos hacer una buena entrevista, no podemos hacer un buen rapport, etcétera, etcétera. Esa confianza que le demos al cliente, al paciente. Durante la entrevista es fundamental a la hora de mostrar empatía. Ya lo habíamos dicho. ¿Y qué hacemos con el ordenador? En este caso me manejan como un ordenador, obviamente la computadora, y a la hora de anotar mis entrevistas. O en el caso de algunos terapeutas, el cuaderno, el lápiz o la pluma y estar anotando. Revisar, una de las cosas muy importantes cuando entra el paciente y te explica el motivo de consulta es revisar la historia antes de que entre. En nuestro caso nos dan algo que se llaman papeletas. Son papeletas de los pacientes acerca del motivo de consulta, ¿ok? De antemano sabemos que el motivo de consulta, que muchas veces ahí vienen, no es lo que realmente los trae, ¿no? Entonces por eso hay que indagarlos, pero siempre es importante tomar en cuenta esa papeleta y ver para qué viene el paciente.
Ajá. Ahí también estás demostrando como que algo te importa, como que quieres investigar y quieres investigar realmente para saber de qué vas a hacer o cómo vas a tratar el caso. Ajá, con esto no estoy diciendo que me voy a quedar con ese motivo de consulta, pero sí lo voy a ver, lo voy a observar, lo voy a analizar, porque también es una parte fundamental e importante de la entrevista. Ahora, terminar de escribir antes de que entre el siguiente paciente, etcétera, etcétera. Una de las cosas muy personales que a mí no me gusta es escribir en el momento en que está mi paciente, verlo a la cara y yo creo que es una parte fundamental. O sea, no voy a estar escribiendo en ese momento y sí, me dice algo, sí, ¿qué dijo? Y lo vuelvo a escribir. No, claro que no, porque ahí para mí destruye mucho mi entrevista. Mi entrevista inicial para mí no va a tener mucho sentido si yo estoy escribiendo así. No, cuando de plano sean cosas que realmente diga, es muy necesario escribir, es algo muy importante que no lo puedo olvidar, entonces se le dice al paciente, a ver, usted me dice, lo voy a escribir para que no se me olvide, como un momento de recalcarlo. Si ya ha entrado el paciente y ve escribiendo o en ese momento le escribes, es como les dije, hacerle saber que ahora lo atenderemos, que por el momento vamos a escribir eso tan importante que él nos dice. Cuando empieza a hablar, obviamente olvidarse de la computadora, olvidarse del cuaderno un rato y hasta ahí, porque vamos a tener esta escucha activa, que es muy importante, escuchar al paciente. Saber mirar al paciente. Mirar no es lo mismo que ver. Como se los dije hace un rato, yo puedo verlo como viene, cómo se viste y todas esas cosas, pero realmente mirarlo a lo que realmente viene, a lo que realmente necesita, pero eso nada más se logra con empatía. ¿Cómo entra? Vamos a ver cómo entra el paciente, cómo se sienta. ¿Cómo entra? ¿Alguna dificultad para andar? ¿Algún problema físico? ¿Tiene alguna cooperación, mirada directa? En el caso de los adolescentes muy difícilmente tienen esta cooperación o esta mirada directa. ¿Por qué? Porque realmente son jóvenes que los pueden mandar de la escuela remitidos por los profesores, los orientadores, etcétera, etcétera, o por los padres, pero muy difícilmente el joven se va a acercar al terapeuta, porque siente otra figura de autoridad, otra figura de regaño. Cuando en realidad no es así. Por eso se tiene que generar esta empatía para que el joven te siga, para que el adolescente confíe y te cuente y puedan hacer un trabajo colaborativo juntos. Mirada al suelo. La mirada al suelo podría representar miedo o evitación, no lo sé. Estoy nada más poniendo ejemplos, como modo de interpretar estas miradas. Mirada desafiante, este enfado, este enojo, este no querer ir a ver a un terapeuta. Tal vez la tristeza que expresan en ese momento. ¿Cuántos no nos ha pasado de pacientes que lloran, no? O sea, y que realmente es porque están expresando ese sentimiento de dolor. Más que nada esa empatía, ese es el momento en el que enganchas al paciente, te das cuenta que está ahí por algo, te necesita y que tú también necesitas para hacer un trabajo. Ahora, ¿cómo se sienta? Desde el borde de la silla, incomodidad, ansiedad, estoy así, estoy acá, estoy así, etcétera, etcétera. Indiferencia, ¿no? O sea, demostrar así como de que me habla el terapeuta y yo estoy así. No sé, muchas cosas. Brazos sobre la mesa. Llama la atención mucho de esto. Brazos y piernas cruzadas, como en este caso estoy yo, que marca defensa. Y también una persona depresiva, no sé, algunos síntomas y signos que se pueden observar en el momento. ¿Cómo habla? El tono de voz, el lenguaje del paciente nos va a decir muchas cosas. Si el paciente está atento, es cooperador, realmente está ahí porque quiere hacer un trabajo colaborativo contigo como terapeuta, etcétera, etcétera. Ojos inquietos, que a lo mejor podrían representar un poquito de ansiedad, pero como les digo, nada de aquí lo que yo estoy diciendo tal vez puedo decirles o sustentarlo, ¿no? A lo mejor es de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera. Ojos tristes, suspiro, que también podrían representar tristeza. Puño cerrado, ansiedad, enfado, querer golpear, no sé, etcétera.
¿Cómo contesta el paciente? ¿Vacila? ¿Se tapa la boca? ¿Inseguro? Etcétera. Se toca el cuello, la nariz, la oreja. A lo mejor podría representar un poco de evitación, ¿no? Así, acá, no sé, etcétera, etcétera. Pero esa es parte de la comunicación no verbal que tiene el paciente. El recibimiento del paciente es una parte fundamental también, porque el gesto de buena predisposición indica que sea usted bienvenido. ¿Y a qué me refiero con buena disposición? Tal vez el cliente o paciente te puede preguntar, ¿no? ¿Y cuándo es la próxima sesión? ¿A qué hora? En este caso hay terapeutas que he observado que se enfadan, ¿no? Pero es que ahí tiene su carnet, es que le dije a tal hora. Pero no, o sea, es importante esta predisposición, esta amabilidad del cliente, porque eso le va a representar al cliente la seguridad, la empatía, el que te diga, ok, voy, me atiende, me habla bien, es atento, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para nosotros como terapeutas y en nuestra carrera. Suele promover actitud más positiva en el paciente, esperanza durante la entrevista. Esto es muy importante porque en una entrevista ya estás interviniendo. ¿Por qué? Porque ahí ya estás diciendo algo, representando algo. No nada más la entrevista se dedica a preguntas y respuestas, respuestas, preguntas, etcétera, etcétera, preguntas cerradas, abiertas, no. La entrevista son muchas cosas. Parte de ella y la gran importante es que estás interviniendo, estás diciendo, estás aquí, me interesa tu caso, te estoy preguntando porque vamos a dar una respuesta. No te voy a dar una solución, no te voy a quitar tus problemas. Simplemente puedo hacer una ayuda, una guía, no lo sé. Puedo hacer algo que pueda ayudar, algo que pueda, no sé, aunque sea con un gesto, un movimiento puede modificar mucho mi comportamiento, etc. Importante también es la despedida, facilita la charla social. ¿A qué me refiero con esto? Una despedida agradable y cortés, siempre dejándole en claro al paciente que está aquí en un lugar privado, en lo cual todo lo que diga el paciente no saldrá de este consultorio. Entonces es muy importante cómo te despides del paciente, cómo realmente haces esta empatía, cómo lo recibes y cómo finalizas tu entrevista. Ajá. No puedes decir, bueno, ok, gracias, ya terminamos, que le vaya bien. No, entonces es una parte importante. Ahora, el paciente nos mira el silencio. El silencio en el sentido de que tal vez tú les preguntes algo y se quede callado, como bien lo dije, pero también lo vas a interpretar. Yo como terapeuta también puedo quedarme callada en algún momento que me digan, ¿no? También el paciente va a ver qué está pasando y por qué me estoy callando. Ajá. También va a ser parte de la escucha activa. Ahora, el funcional, un paciente y un silencio funcional sirve de algo. El paciente se expresa, piensa y en diálogo interno. Ajá. O sea, no porque no se calle quiera decir que ya está callado y ya no entendió, ya no sabe, no sé. Eso también quiere decir que a veces estamos dialogando con nosotros mismos. Ajá. ¿Cuántas veces no nos han preguntado cosas y nos quedamos callados? Pero no es porque no queramos hablar o no saber qué decir, estamos pensando. El silencio es componente fundamental de la escucha activa, como bien lo dije hace un momento. Postura atenta, abierta, relajada y mirada que indica el paciente que le estamos escuchando. El disfuncional es que el paciente espera que el médico le diga algo, como cuando vamos al doctor, ¿no? Ahí callados, a ver si de la nada nos dicen qué tenemos, ¿no? Es incómodo, hay que evitarlo con señales o frases para que el paciente siga hablando, ¿ok? Porque obviamente una cosa es los silencios y otra cosa es que también toca a algún paciente, no sé, que por más empatía o rapport que haya realizado, de plano no quiere hablar. Ajá, pero eso también se interpreta y quiere decir mucho del terapeuta o también del paciente. Bueno, por último vamos a ver el aspecto del profesional, como bien lo dije, y la importancia que este tiene. El paciente intuye rasgos de cómo somos y cómo pensamos a partir de nuestra apariencia física. A ver, es muy importante esto que estoy diciendo porque, ¿qué pasa? Los psicólogos, ¿qué somos, no? Para muchos somos los loqueros, somos los curas, somos los médicos, somos los doctores, somos los psiquiatras, etcétera, ¿no? Todos tienen una imaginación, tienen un estereotipo acerca del psicólogo, ¿no? Entonces nuestra apariencia física va a contar mucho.
Hay personas que piensan que somos los hippies, ¿no? O sea, los que no, solamente es una carrera por serlo, ¿no? Pero en realidad no es así. Y entonces, ¿cómo nos vamos a representar ante estas personas? Imagínense, que sea el papá que no cree en llevar al hijo al psicólogo porque dice que el psicólogo está loco y es hippie. Pero entonces yo como psicóloga llego con unas perforaciones, llego con unos tenis, una mochila. ¿Qué creen que piensa el padre? Le vamos a reafirmar tal vez el estereotipo que él tiene del psicólogo. Un aspecto poco aseado, manchas, olor, etcétera, no pasarán desapercibidos, como no nos pasan a nosotros. Vamos a ser sinceros, así como los pacientes llegan a nosotros y así nos observan, nosotros también observamos al paciente, ¿no? Y también muchas veces desde ahí interpretamos. A ver, no es bueno porque estamos a veces juzgando, pero también no podemos salirnos de esta línea, ¿no? de interpretar. ¿Qué pasa? Llega un paciente con un muy mal aspecto, muy mal olor, pero ¿qué nos dice? Soy dueño de una fábrica, soy dueño de una hacienda, no sé, soy muchas cosas, ¿no? Pero el aspecto nos deja mucho que decir, ¿no? En este caso también lo hacen con nosotros los psicólogos. No es posible recomendar un determinado estilo de vestir para todos, o si llevar siempre la bata o no. En este caso la bata a mí no es como de mi favorito, pero ¿qué quiere decir como recomendar un determinado estilo? Bueno, que a lo mejor si yo voy a realizar en psicología educativa juegos con los niños, no sé, pinturas, voy a ensuciarme mis manos, no sé, pues tampoco voy a llevar con, no sé, zapatillas y voy a llevar muy formal, ¿no? Entonces también va a depender mucho de dónde vayamos. Si vamos a una empresa, vamos a suponer una empresa un buffet de arquitectos, de licenciados en Derecho, por ejemplo, de ingenieros, pues bueno, en fin, ¿no? Por ejemplo, hasta de la misma Coca-Cola. ¿Cómo vamos a ir vestidos? Pues también va a representar mucho acerca de nosotros y de nuestro trabajo, lo que vamos a hacer. Bueno, en psicología clínica, obviamente, el saco, no sé, algo formal, ¿ok? Nuestra apariencia debe ser coherente con nuestra personalidad y sobre todo con la personalidad que deseamos aparentar. Ok, yo deseo aparentar una persona adulta con valores, principios, responsabilidad y conocimientos culturales o conocimientos acerca de mi carrera. Pero yo voy de tenis, unos Converse, un pants y una chaqueta aquí y así. Creo que eso no me va a ayudar mucho, entonces también lo vamos a tener que tomar en cuenta. Ya, finalizar y nuestras conclusiones es que la comunicación no verbal juega un papel muy relevante en la relación psicólogo-paciente. Claro, porque la comunicación no verbal es realmente lo que nos va a dar la pauta para iniciar, ¿okay? No es